No tienen idea del episodio que van a ver ahora. Ha sido un honor conversar con Carla Olivieri. Es una de las voces más influyentes en Perú a nivel de educación, a nivel de liderazgo, conferencista, mamá. Y de hecho ha sido un capítulo en el que creo que todos hemos aprendido muchísimo sobre la vida, sobre cómo llevar y cómo tratar el miedo, el temor al fracaso y por supuesto seguir adelante para ser unas personas wow. Así que ponte cómodo, cómoda y disfruta de este episodio de Cero a Wow con Carla Olivieri. Bueno, Carla, un gusto conversar contigo, particularmente nosotros, como te decíamos justo antes de subir, vemos tu contenido hace muchísimo tiempo en TikTok y de verdad que nos has logrado inspirar bastante también con los mensajes que das, todo con el core de educación y estamos seguros que has inspirado a muchísimas personas a continuar su camino académico. No, y gracias por la invitación, por generar este espacio wow. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu tiempo también. Carla, recientemente el Congreso aprobó un proyecto que impone el ciclo cero como única vía, de hecho, de acceso al sistema educativo, a la universidad. Queríamos saber cuál es tu opinión sobre esto. Empezamos con el tema caliente. Sí, el Congreso acaba de, bueno, en la Comisión de Educación, ojalá que no pase, que no se apruebe más arriba, ha aprobado que como única modalidad de admisión el ciclo cero para absolutamente todas las universidades públicas y privadas. Y esto principalmente atenta contra la autonomía universitaria. Cada universidad debe tener la libertad y el criterio para definir sus modalidades de admisión, mallas curriculares, etcétera, porque si no sería todo estandarizado. Es inconstitucional, además de ilegal. Pero a mí lo que más me preocupa es que se limiten las opciones para los estudiantes y que además se hagan unas expectativas fuera de la realidad, porque esta modalidad de ciclo cero obliga a que todos los estudiantes saliendo del colegio tienen que hacer como mínimo un semestre llevando unos cursos como filosofía, realidad nacional, matemáticas, lenguaje, en fin, una serie de cosas, y tienen que rendir 3 exámenes presenciales para cada uno de estos cursos, o sea, no es un relajo ese semestre, bueno. Y aprobar con un promedio ponderado de mínimo 13, que para muchas personas puede ser una buena noticia, porque es cierto que para ciertas universidades nacionales uno se puede pasar la vida en academias tratando de ingresar y puede ser esto una buena noticia, pero no es tanto así, porque no te garantiza una vacante en una universidad. Por ejemplo, en San Marcos postulan más de 40.000 personas y tienen entre 6.000, 7.000 vacantes. No quiere decir que todos los que quieran ir a San Marcos y sacan la nota mínima de 13 van a poder entrar a San Marcos porque físicamente no es posible. Lo mismo con la uni, etcétera. O sea, va a haber algún tipo de proceso de selección y los que no agarraron vacantes, no sé, pues tendrán que esperar. Eso ni siquiera está formulado. Y también chicos que saliendo del colegio con unas notas altísimas que quieran optar que podrían ingresar a la primera por examen o en las universidades privadas que hay becas al mérito y bueno, una serie que puedes entrar por entrevista y otras modalidades según tus notas, ya no la van a tener. Tienen que soplarse este ciclo adicional alargando su carrera universitaria y ni que hablar con Beca 18. Ajá. Beca 18 también tiene que vivir esto, ya no hay el ingreso directo. En fin, esperemos que no prospere esto. Claro, y esto afectaría también incluso a las modalidades de admisión de deportistas destacados. Todo, absolutamente todo. Olvídate, el deportista destacado tiene que paralizar sus entrenamientos para ir a este ciclo cero, lo cual es también un gasto adicional en el caso de quienes van a privadas. Bueno, en las públicas también hay un gasto adicional para los padres de familia, porque ahora tienes que pagar tus 5 años de universidad más este mínimo ciclo cero de un semestre. Pueden ser más, ¿no? Si no pasas el 13. Carla, ¿y cuál crees que es el razonamiento detrás de los congresistas para promulgar esta ley? De que vemos de que muchísimos partidos políticos están como que bien metidos en este tema de la educación, que creo que lo ven más que todo como un tema de lucro. ¿Qué crees que es lo que hay detrás de esto? Populismo puro, efectivamente, porque muchas personas les suena bien esto, pero no conocen el trasfondo y todos los detalles de que me saco 13 y ingresé a la uni. No,
No hay vacante garantizada para eso. Entonces muchas se ganan la buena pro de esta iniciativa pensando que hay esta vacante que va a ser dada para mí, ¿no? Entonces, populismo puro. Y, por supuesto, medidas muy tácticas, sin pensar, sin hacer un análisis costo-beneficio de, ok, ¿qué va a suceder con los que sacaron esta nota mínima de 13 y no ingresaron? No, simplemente lanzan las cosas sin hacer un análisis profundo. Yo no sé, los asesores ahí es donde deberían meter mucho músculo de análisis, pensamiento crítico para evaluar bien una propuesta antes de siquiera discutirla en la comisión. Entendido completamente. Y demuestran también el poco conocimiento que tienen del mercado educativo estando en la Comisión de Educación. Desconocen las modalidades de admisión, desconocen la ley, desconocen que las universidades tienen autonomía por ley y lo que están proponiendo, siendo ellos parte del gobierno, pues son Congreso, están proponiendo algo inconstitucional e ilegal. Entonces no sé cómo son defensores de la ley y del público, ¿no? Porque ellos representan a la gente. Y es tremendo, bueno. Cada cierto tiempo se lanzan también una burrada nueva, lamentablemente. Sí. No se pierden una sola oportunidad, de verdad. Sí, eso el día del King Kong, del Kion, no sé. Leer en peruano es mejor que leer Condorito. Sí, a veces pasa eso, es verdad. Totalmente. De hecho, sí queríamos empezar con esta pregunta porque es algo que está literalmente ahora mismo en la calle. Muchísimas personas preguntan acerca de ello. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra, pero siempre es necesario comprender qué es lo que hay detrás, ¿cierto? Detrás de este tema. Y ya una vez que hemos tocado esto, quisiéramos retomar un poco más acerca del contenido que tú realizas con referencia a la motivación, a la inspiración. Nosotros sabemos y hemos visto en tus distintas charlas, incluso en la que tienes que participaste en TEDx, que desde pequeña has sido una niña genio. Te iba bien, más o menos como que bien en la escuela, en el deporte, estuviste en selecciones prenacionales. Sí, y en todo atletismo. esto, y súper, incluso cuentas esta historia en la que alguien se inventó que había sido Miss Perú y te iba también. ¿Conté eso? Sí, Me acuerdo en la universidad. Increíble. Sí, creo que era la única marciana peruana en esa universidad. Creo que fui la primera en la universidad donde me gané mi beca en Estados Unidos. Y sí, la gente decía, ¿de dónde vienes? No entendían que era Perú. Todavía no había internet. Entretenidísimo. Pero no, niña genio nunca he sido. He sido niña responsable y aprendí a sacarle el jugo a las clases porque siempre desde chica he sido muy deportista y hasta el día de hoy me fascina el deporte y entendí que mientras más atención prestaba, no atención, porque yo tengo déficit de atención, pero mientras más jugo le sacaba a la clase, menos tenía que estudiar en mi casa. Y si tenía que estudiar menos en mi casa, tenía más tiempo para hacer deporte. Y ese fue como mi prioridad y hasta el día de hoy sigue siendo mi prioridad, ¿no? Cuanto más productiva soy en el momento que corresponde, tengo más tiempo libre, ¿no? Entonces, tuve la suerte de entender eso de chica. Y no, sí, era tan buena tomando notas y me veían tan bien que yo estudiaba de mis notas y en muchos cursos yo no leía ni siquiera el libro. El Quijote nunca lo leí, me saqué notazas con el Quijote. María creo que es otro, también nunca lo leí. Un mundo para Julius, nunca leí ni un libro. Me los daban y yo con déficit de atención no sabía que tenía, no podía leerlo, entonces confiaba en mis notas y me sacaba unos notones sin haber leído los libros, que son algunas de las cosas que... No, o sea, sí hay que leer los libros, claro, pero tomar notas es importantísimo. Justamente, todo por así decirlo, pequeño éxito que tuviste en temprana edad, vemos de que muchísimas personas también lo tienen, ¿no? Que crecen estando en inicial, en primaria, en secundaria, con muchísimas expectativas de que, uy, no, este chico va a ser muy bueno cuando sea grande, etcétera, etcétera. Pero luego vemos de que capaz, y es difícil cargar con esa presión. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que durante su temprana edad tuvieron como que todas estas expectativas y ahora en la juventud y adultez tienen que cargar con eso? La nota no te define. Ni para bien, ni una buena nota va a definir tu futuro como buen profesional o buena persona en el futuro, ni tampoco te define como que si tienes una mala nota vas a ser un mal profesional, un mal estudiante en la universidad, para nada. Y a veces la nota confunde. Y los profesores también como que
tienden a favorecer o a mirar mejor al chico que saca buenas notas y que menos problemas hace en clase también, ¿no? Pero la nota es información. Nunca se deja llevar por las notas. No piensen que eso es, con esa etiqueta te quedas, para nada. Porque también vemos muchos chicos, sobre todo chicas, que sacaron notazas en el colegio, en la universidad, pero en el mundo laboral fueron un desastre. ¿Por qué? Porque yo me sacaba buenas notas porque quería cumplir con todo, hacerlo todo bien, pero no siempre querer hacerlo todo bien es lo indicado, porque en el mundo profesional te das cuenta que tienes que arriesgar. O sea, el cumplir, el ser responsable es muy bueno y te va a abrir puertas, ¿no? Porque cumples, tu jefe confía en ti, eres alguien en el que puede confiar y eso a los jefes nos encanta. Pero hay una línea muy delgada entre ser responsable, muy responsable, y cruzar el Rubicón al ser segurola o segurolo, no sé cómo se dice en hombre. Cuando te conviertes en alguien segurola, que yo fui eso en el colegio, pero ahí no importaba mucho, ahí empiezas a ponerte techo en tu desarrollo y en tu crecimiento personal y profesional. Porque cuando eres segurola, quieres asegurarte hacer todo bien, y cuando tú creces o quieres cambiar de posición o de empresa en tu trabajo, siempre va a haber un espacio de incertidumbre y el segurola se vuelve loco con eso. Porque quiere decir, ay, acá por ahí de repente no hago todo como se espera, que van a pensar de mí, etcétera, etcétera, y dicen, mejor me quedo como estoy. Y esa es la receta perfecta para el estancamiento. Entonces, inclusive sacarte una nota que no es la ideal, la que quisieras, yo creo que la falla en educación y en casa también es que los profesores no hablan lo suficiente sobre qué pasó con el examen, qué hizo que ciertos alumnos, sin nombrarlos, se sacaran buenas notas. Mira, ellos sacaron buenas notas por A, B, C, D, hicieron esto. Los que no se sacaron buenas notas es porque les faltó esto, y ver que los chicos usen la nota como información para mi siguiente intento. Que ese es el objetivo de una nota, es como tu análisis de sangre, ¿no? Colesterol alto, le corto las frituras al chicharrón para que en mi siguiente análisis haya bajado. Entonces, si no se conversa y más bien se ve como un indicador de quién soy yo, cuánto valgo, y me empiezo a ver a través de la nota, pierde su objetivo y nosotros empezamos a generar estas imágenes distorsionadas del verdadero valor de la persona, que no está en mi desempeño hoy, sino en todo mi potencial, todo lo que yo tengo que trabajar hacia destrabarlo, y ahí está la mente, ¿no? Me encantó la analogía con los exámenes médicos o clínicos, sí, porque de hecho, claro, no deja de ser información para luego tomar acción. Ese es el objetivo de la nota, y nunca se conversa en el colegio, ni siquiera con los papás, y los papás se friquean, se obsesionan con la nota, y empiezan a juzgar y a mirar diferente al hijo porque sacó malas notas o sacó buenas notas. Y no debe ser así, ¿no? Claro, es como que ahora obtengo esto y bueno, ¿qué hago para mejorarlo? Sí. ¿Y qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que ajustar? No deja de ser información para totalmente tomarlo en cuenta. Una mala nota el día de hoy es, ay, que no se entere mi papá, ¿no? Claro, y yo sigo siendo yo. Por más que tenga 150 de colesterol o tenga 80 exacto, o lo que sea. Sigues siendo tú. Y lo mismo le sucede en el mundo empresarial con los cargos. Y me pasó a mí, no me acuerdo si lo hablé en mi charla TED o no, pero es algo que yo trabajo mucho en mí y en empresas, porque yo comencé a definirme y a sentir cuánto valías según mi cargo, según mis diplomas, mi doctorado, mi esto. Y el día que me quedé, yo decía, el día que me quedé sin chamba, que ya no soy rectora de una universidad, que ya no soy CEO de tal cosa, ¿quién soy, no? Entonces sentí como un vacío y ahí dije, uy, tengo que trabajarme, porque el liderazgo y la esencia de la persona no viene con un cargo, con un título, con un diploma, viene de adentro. El liderazgo es de adentro hacia afuera. Pero muchas veces sentimos que lo de afuera es lo que me va a hacer a mí una persona más admirada, importante. No, tienes que admirarte por lo que eres por dentro, ¿no? Los ingredientes que hacen la torta de chocolate, no por el frosting, ¿no? Correcto. Sí. Qué buena, sí. De hecho, sí es muy cierto. Carla, estoy seguro y bueno, que a lo largo de tu trayectoria, de tu experiencia, has pasado por diferentes momentos de transformación en tu vida profesional. Nosotros queríamos preguntarte, ¿cuál dirías tú que ha sido el reto más grande que te ha tocado enfrentar y
cómo superaste eso? Tengo miles y espero seguir teniéndolos porque cada reto te hace mirar, destraba cosas de ti, ¿no? Que uno tiene dormido. Los retos te activan. Los más difíciles, se me vienen miles, pero yo creo que unos retos difíciles para mí manejar hasta el día de hoy es pararme en el partidor en una competencia. Pararme en el partidor y simplemente ir a la competencia ya para mí es, todavía compito ya en otros deportes, pero todavía ese para mí es el reto y dudo 1000 veces antes de ir a una competencia. Y esto de pararme en el partidor desde chica que he competido y cuando entré a la preselección de atletismo y, en fin, y en la universidad que competía también, para mí ha sido el terror máximo, ¿no? Porque se te vienen 1000 pensamientos y sobre todo los negativos y te sientes como una hormiga de insegura. Yo soy me siento muy insegura en un montón de cosas. Entonces, hasta increíble la conexión que hay mente y cuerpo, porque vísperas de un campeonato te sientes mal físicamente, náuseas. Es alucinante lo que puede provocar la cabeza. Incluso dicen de que el sistema digestivo es como un segundo cerebro. Es alucinante la conexión que hay. Entonces, para mí esos siempre han sido desafíos brutales. De ahí, golpes en la vida que uno recibe. Mi divorcio, a mí me costó mucho levantarme eso porque como yo era la que siempre hacía todas las cositas bien y era la buena alumna, la buena deportista, cuando me caí, me costaba mirarme diferente, por lo que era, sino que me veía a través de esa falla y entonces me sentía como perdedora, culpable, llena de vergüenza y fue bien difícil levantarme de eso. Pero ese golpe a mí me ayudó justamente a reinventarme porque después de que me dolió, lloré, ¿no? Lo que corresponde cuando te va mal en algo, hay que sentir eso. Después me puse a observar a las personas que habían vivido cosas 1000 veces más duras que esas y a estudiarlas para ver qué hicieron para levantarse. Y observando empecé a procesar el error para luego levantarme. Y me ayudó mucho definir un propósito. El propósito como que te jala del piso y te ayuda a levantarte, a no quedarte ahí todo el rato. Y de todas formas, qué importante lo que tú dices, qué importante es tener retos en la vida. Y a veces uno siente que la cotidianidad te va matando, siempre haces lo mismo, no hay nada nuevo en tu vida. Y a veces cuando aparecen retos es como que, pucha, tengo que hacer eso. Depende mucho de la visión que uno tiene con respecto a eso. Totalmente. Yo siempre digo que un reto al día es el mejor aminoácido. Eso te saca de la zona de confort y sobre todo empezar el día con un reto físico o una llamada telefónica que uno no quiere hacer, tener esa conversación dura que tampoco quieres tener. Defines el reto. Yo todos los días digo, mi reto de hoy va a ser tal cosa. Lo escribo y tengo 1000 otros más, pero siempre defino uno como mínimo para estar bien consciente en cómo lo vivo y cómo lo proceso. Y en el caso mío, por ejemplo, el deporte es un reto con el que empiezo todos los días porque nunca sé cuál es el plan de trabajo de mi entrenador y me enfrento al, está loco si piensa que yo voy a hacer esto, ¿no? No hay forma que voy a hacer esto. Entonces la cabeza empieza a jugar contigo, empieza a querer mantenerte dentro de tu zona de confort. Como que negocias contigo mismo, ¿no? Entonces depende de ti que le hagas esto, ¿no? A la cabeza. Y ahí sale lo que yo llamo la musculatura mental y el reto te ayuda a desarrollarla, porque cuando terminas, aunque no hayas superado el reto, solamente haberlo intentado ya te metió, es como hacer las repeticiones en el gimnasio, ¿no? Ya le metiste un poquito más ese bíceps acá, ¿no? Entonces te fortalece y eso te ayuda a torear mejor los demás desafíos del día, de la vida, en verdad, y pasarla mejor. Porque nadie se libra de retos y desafíos, pero tú puedes decidir cómo lo voy a pasar. Si me va a agarrar con la mente fofa o llena de tóxica, o sea, que no hay espacio para que yo pueda mirar las cosas con perspectiva y tratar de ver cómo abordo ciertos problemas, o me preparo y desarrollo mi musculatura para que me agarre un poquito más preparada, ¿no? Más fit. Justamente hablando de retos, muchísimos chicos que hoy están en la secundaria, en la universidad, o incluso, perfiles junior, se ven amenazados por ese mundo de que constantemente está innovando con nueva tecnología, etc. Y uno no sabe si en unos meses
una inteligencia artificial va a ser mi trabajo. Seguro. ¿Qué consejo Nos va a pasar. tienes? ¿Y qué consejo tienes para preparar a esos chicos, a esos jóvenes? Y los no tan jóvenes también, todos sentimos ese miedo, ¿no? A todo el mundo que tienen como que cierto temor por aquello que podría pasar, ¿no? Nadie quiere sentir de que su trabajo ya no tiene valor o que puede ser reemplazado. A ver, se me vienen varias cosas a la mente, voy a ordenar. Lo primero es entender qué significa estabilidad. Y muchas personas piensan y sienten, y no solo jóvenes, sino empresarios también, que las cosas no cambien, que no me muevan más cosas, eso es estabilidad. Y eso no es estabilidad, eso es estancamiento. Porque el mundo no va a parar simplemente porque tú quisiste y que se queden las cosas como están. Es lo que pensó Kodak en su momento y no pudo adaptarse al cambio. Entonces, estabilidad es un concepto dinámico, porque el mundo va cambiando de una manera cada vez más exponencial y si yo quiero que se quede todo como está, estoy yendo en contra del ritmo de la vida. Yo tengo que tratar de seguirle este ritmo. ¿Cómo? Uno, aprendiendo a lo largo de la vida. Y eso tal vez para todos los jóvenes que están empezando su carrera o decidiendo qué estudiar y se estresan a morir, ahí no termina la cosa. No le pongan tanta presión a esa decisión, porque ese es un primer paso. De ahí seguirán cursos, en el camino vas a descubrir especialidades, en fin. No, porque a veces piensan que es la decisión de su vida y se estresan mucho. Y no, es un primer paso y te vas a conocer en el camino. Pero aprender a lo largo de la vida es fundamental porque te mantiene vigente y relevante. Y mientras que te mantengas relevante y sigas añadiendo valor en tu organización y en tu propia vida y en la vida de los demás, la inteligencia artificial te va a pisar los talones. O sea, tú vas a estar siempre leguas más adelante o lo que sea, porque siempre va a haber trabajo para el que le suma a la organización. No importa la edad que tengas. Porque yo siempre digo que lo más maravilloso es que podemos desafiar al DNI que no debe definir nuestra fecha de vencimiento en el trabajo. Lo definimos nosotros cuando dejamos de aprender, cuando dejamos de innovarnos. Y así como las empresas y las startups prototipan a lo largo de la vida y tú tienes tu teléfono, que es la versión, no sé, el iPhone creo que está ya en 16, se va por el 17 ahorita. El iPhone no se quedó en el iPhone 1, ¿no? El iPhone siguió prototipando y mejorándose todo el tiempo y esa actitud la tenemos que tener nosotros también en la vida, seguir prototipando e innovándonos. Más que liderazgo personal, a mí me encanta hablar de innovación personal. Seguir aprendiendo, seguir conociendo las nuevas aplicaciones, las nuevas cosas que hay en la vida y eso, la edad no funciona, se vuelve totalmente efímero. Tu valor es lo que vale. Y no se estresen tanto, porque la inteligencia artificial más bien úsala, es tu aliado para que puedas tú potenciarte y enfocarte en tus áreas fuertes. La inteligencia artificial no es buena en todo, ¿no? Entonces, sí. Es verdad. De hecho, en todo lo que genera, por usar la palabra correcta en vez de crear, es como, claro, los creadores somos nosotros, ¿no? Finalmente la IA genera A, genera B, genera C y puede generar algo bueno, algo que no está muy correcto, algo que hay que verificar. Entonces, los creadores creo que no vamos a dejar de ser nosotros, ¿no? Entonces eso también es importante. Sí. Y ya lo hemos vivido antes, en la época del ferrocarril, ¿no? Las carretas eran el medio, apareció el ferrocarril, todo el mundo estaba... Un montón de gente se quedó sin trabajo, pero aparecieron nuevos. Siempre van a haber nuevos trabajos. O sea, esto lo hemos vivido un montón de veces, el ascensor, ¿no? Antes había un ascensorista y ahora hay... tú machucas tu botón, ¿no? O ahora ni siquiera tienes que tocarlo en muchos sitios. Entonces, hay cambios, pero esa persona se recoloca en otro lugar, en fin, ¿no? Lo simpático es que el foco en las habilidades es vital. Y descubrir cuáles son esas habilidades que a ti te hace sobresalir y volverte extraordinario en ellas, para que puedas sobresalir más, ¿no? Esa es tu ventaja competitiva. El autoconocimiento es vital para eso, ¿no? Sobre la educación en el Perú, un tema en el que tú tienes mucha experiencia, que dominas de arriba abajo y en el que te has desenvuelto tan bien, ¿qué dirías tú que es lo que más te quita el sueño, lo que más te preocupa de la educación en este país? La metodología.
definitivamente. La metodología de enseñanza para mí es el motor. Claro, yo conozco más de educación superior, que es donde me he desempeñado los últimos 20 y algo años. Estoy en el directorio de Futura Schools, de una cadena de colegios que está en provincias, que tiene una metodología bien bacán. Pero los profesores, que son la clave, también deben dejar de enseñar. Y enfocarse, suena raro, ¿ya? Los profesores deben dejar de enseñar y enfocarse en lograr que el alumno aprenda. Y es un chip un poquito diferente, porque así, si a mí me dices, tienes que enseñar este contenido y me das el sílabus de un curso, yo voto contenido. Replico básicamente un libro con algunos ejercicios. Pero si yo te digo, yo necesito que los alumnos aprendan todo esto, el profesor se convierte en un diseñador de experiencias. Porque primero yo tengo que ver cómo conecto emocionalmente a mi alumno con este contenido, cómo lo emociono. Tengo que emocionar al chico para que esté dispuesto a abrirme su mente y a involucrarse en el proceso de aprendizaje. No es solamente el profesor dando la clase, el alumno tiene que hacer lo suyo, tiene que darte su cabeza, su emoción también, tiene que confiar en ti. Entonces tiene que diseñar experiencias para conectar con el estudiante y retarlo también, ¿no? No darle todo masticado, sino que el alumno, a través de esta emoción, comience a descubrir conceptos y en esa etapa de descubrir conceptos también va desarrollando ciertas habilidades porque interactúa, en fin, todo eso se tiene que definir, ¿no? En este curso vas a aprender tales cosas y también, no sé, desarrollar tu pensamiento crítico, lo que sea. Entonces, el profesor tiene que ser diseñador de eso y buscar emocionar al estudiante. La emoción es fundamental, ¿no? Y también confiar en los estudiantes un poco más. Esto es algo que siempre me ha preocupado como profesora que también he sido y como mamá de 5 y de lo que he visto interactuando con muchos colegios y muchas universidades, que el alumno malcriado, el alumno que contesta feo, el que no hace la tarea, no necesariamente es porque sea flojo y automáticamente entramos en ese facilismo de etiquetar. Y no, nadie quiere que le llamen la atención. El chico que no hizo la tarea sabe que le van a llamar la atención, sabe que después en su casa su papá le va a decir, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué te sacaste esa nota? O sea, no la hizo por algo de que quiero que me griten, no, hay algo ahí. Y demostrar esa preocupación como, te veo un poquito preocupado, o ¿qué pasó? No te he visto en clase toda la semana pasada, ¿estás bien? Solamente con preguntar, aunque no te contesten, el chico dice, le importo, existo, ¿no? Y eso puede cambiar el chip. Y también el sistema de reconocimiento, que estamos acostumbrados en el sistema educativo, en colegios, universidades, en las empresas también, pero también en casa, a premiar y reconocer el resultado, la nota cuando viene el examen, cuando viene el resultado en las libretas, y el impacto es mucho más potente cuando se reconoce el esfuerzo durante. Si yo como mamá veo que uno de mis hijos siempre hace las cosas a última hora, le llaman la atención porque nunca entrega la hora, y de pronto un día lo veo haciendo tareas en vez de jugar, ahí es donde tienes que acercarte y decirle, oye, te felicito, qué bien, te veo muy enfocado. Cualquier cosita, el chico dice, oye, mi mamá me felicitó por algo, va a querer replicar ese comportamiento. Y por supuesto que igual en el salón de clases e igual en la empresa, que solamente te reconocen si llegaste a tu meta en el trimestre, etcétera. Si el jefe va donde el colaborador y le dice, oye, te felicito por esa idea que propusiste en el comité, esa persona que va a hacer, seguir proponiendo ideas. Entonces, un poco hacer lo contrario a lo que típicamente hacemos, funciona, o al menos hay que probar, ¿no? Qué término tan importante, el diseño. El diseño, que es una palabra tan líquida que se aplica en tantos temas gráficos, arquitectónicos, de experiencia, de interiores, industriales. O sea, es una palabra tan amplia y creo que los profesores, al ser divulgadores de conocimiento, si tuvieran la sombrilla de diseñadores de experiencia también, creo que sería un antes y un después en el sistema, en realidad. Porque
creo que todos, al ser estudiantes, en algún momento nos hemos topado con profesores inolvidables, por ejemplo. Sí. Nunca te olvidas de ese profesor. Exacto. Sí. Y en realidad, que yo no olvide a un profesor o profesora probablemente no sea necesariamente por la clase o el tema o el sílabus o lo que sea, sino por cuán involucrado estuvo en emocionarme o en que yo me lleve una experiencia inolvidable de clase, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Una palabra así... Sí, y demostrar ese cariño por el alumno y cariño por tu tema. Desde algo tan simple como conocer a mis alumnos. Si yo soy el profesor de matemáticas, yo sé que el 98% de mis estudiantes cuando cruzan el umbral de la puerta están así, muertos de miedo, muriendo de ganas de que suene la campana y salir de ahí volando. Le tienen terror a mi curso. Si yo sé que soy profesor de eso y le tienen pánico a mi curso, al menos el primer día de clase dedicarle unos minutos para contarle a los chicos por qué yo soy profesor de matemáticas. Les voy a contar por qué me convertí en matemático y esto que el otro. Entonces, compartir al menos tu pasión por el tema puede ayudar a conectar un poco mejor. Y también hacérselo... La experiencia puede también... o sea, te va a obligar a conocer a tus estudiantes para ver qué estilo funciona más con ellos otro, en fin, ¿no? Es un poco hacer el aprendizaje un poquito más líquido. Hace un tiempo fui a una charla que hablaba de cómo hay matemática en el arte, ¿no? También, por ejemplo. Y en toda la parte geométrica, digamos, de todo esto, tal cual. Y me acuerdo que la persona que daba la charla decía, qué bonito o qué interesante sería que... Claro, si yo soy profesor de matemática y mi primera clase es resuélveme 100 problemas, yo voy a quedarme con el mensaje de que, esto es estudiar matemática, qué aburrido. Pero el profesor decía, yo en mis primeras clases les hablaba de arte, les hablaba del espacio, les hablaba de la ubicación de los astros, les hablaba y cómo hasta en un girasol podía haber matemática. Entonces, claro, era una introducción distinta a un mismo tema. Entonces, ya tenía otro sabor, ¿no? Y ya despertaba un interés. Y qué lindo los profesores que hacen eso, ¿no? Sí. Tuvimos un proyecto cuando yo estuve de rectora en UCAL hasta el 2021 y tenía un equipo que lamentablemente ya no está en la universidad, que era un equipo de decanos alucinantes. Y el curso más odiado, obviamente, era matemática, ¿no? Entonces, yo dije, no puede ser esto. Entonces, como tengo 5 hijos, son mi laboratorio. Mis hijitas en ese momento eran chicas y iban felices al kindergarten. Yo dije, acá está la magia. Y hablé con algunos colegios para que me dejen estar ahí sentada en esas sillitas enanas, ¿no? Con las rodillas hasta acá, solamente para mirar la clase. Porque nos propusimos con los decanos convertir el curso de matemática en el más querido de todos. Entonces yo me involucré y dije, no, tenemos que llevar este concepto como de kindergarten a un curso universitario. Y empezamos a hacer el cambio y se convirtió en el curso favorito. Wow. Porque lo empezamos a asociar justamente, ¿no? Si yo soy un profesor de arte o una carrera de arte y soy el profesor de matemática de los que van a ser artistas, tengo que conectarlo con su mundo, ¿no? Si voy a ser diseñador gráfico y tiene que llevar matemáticas, igual. Si voy a hacer comunicación audiovisual o arquitectura, tengo que hacerlo. ¿Para qué es importante? Trabalenguas. ¿Para qué es importante que yo estudie esto? O sea, ¿cuál es mi beneficio? Claro. Y ahí empiezas a conectar. Sí, justamente lo que vemos, Carla, es que has tenido siempre constante experiencias con los chicos, con los jóvenes que están en sus 20s probablemente. Nuestra pregunta es la siguiente. En todo este tiempo, en toda esta experiencia, ¿has detectado algún tipo de patrón o comportamiento en aquellos chicos que logran destacar luego en la vida? Hay algo que noto. Yo no soy psicólogo. Yo vengo del mundo corporativo y trabajé en marketing, en consumo masivo toda mi vida hasta que mandé mi currículum a una universidad para vencer mi pánico de hablar en público. Y así fue que caigo en educación. No sabía nada de educación, lo aprendí ahí y me encantó. Pero una cosa que veo, sobre todo en los últimos años y principalmente a través de lo que me escriben los chicos en TikTok, que es ahí donde me dedico a ellos, es una mirada negativa de ellos mismos.
¿ya? Pero también lo veo en los jóvenes cuando empiezan a trabajar. Tengo mi examen de admisión el sábado, tengo miedo de no ingresar. Voy a empezar este nuevo trabajo, tengo miedo de que me vaya mal. Estoy empezando mi tesis, tengo miedo de que me jalen. Ni siquiera han empezado el trabajo y ya se están viendo fracasados. Ni siquiera han ido al examen y ya se vieron desaprobados. Entonces, yo creo que esto lo veo cada vez más frecuentemente y eso lo tenemos que cambiar. Porque sí, puede ser que te vaya mal, pero también puede ser que te vaya bien, ¿no? Entonces, yo creo que los jóvenes y los grandes también, porque también lo veo nosotros, tenemos que aprender a abrir el ojo que se conecta con nuestras fortalezas. Y si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, por eso yo soy fiel creyente de practicar el autoconocimiento como si fuese un deporte, todos los días. Yo me obligo a hacer eso porque si no lo haces y no le metes a tu cabeza aspectos y atributos positivos tuyos, le dejamos el terreno vacío ¿a quién? A la mente para que nos invada con todas nuestras fallas y debilidades. Y como te ves a través de eso, vas a decir, no voy a aprobar mi examen, me va a ir mal en mi nuevo trabajo. Entonces, la única forma de hackear a tu mente es metiéndole tú otras cosas y al menos empezar esta batalla y ver a qué te la crees. Porque lo que tú piensas de ti va a definir de gran manera qué tan lejos vas a llegar o a dónde vas a llegar. Si yo me veo que voy a perder la competencia, va a ser difícil que la gane si es que ya me puse como perdedora. Entonces, el deporte a mí me ha ayudado mucho a eso. Por eso siempre tiemblo en los partidores, porque a mí, o sea, los entrenadores siempre te enseñan a programar tu mente, no solamente a prepararte técnicamente y físicamente. Igual que en la universidad deberíamos ser un poco más coaches de los estudiantes, no solamente para llenarlos de conocimiento y desarrollar habilidades, sino para que aprendan a mirarse diferentes, a creerse capaces. Yo me escribí esta frase: si quieres lograr cosas increíbles, tienes que aprender a mirarte y a creerte increíble. Y me la escribí yo a mí porque justamente yo batallo con mis inseguridades y mi mente que me llena de debilidades. Porque la mente no le gusta el cambio. La mente te quiere dejar ahí en tu zona de confort. Es súper importante esa frase. Qué lindo que te lo hayas escrito. A veces sí, escribirse a uno mismo puede ser más poderoso de lo que parece. Y justo hablando de fracasar, del miedo al fracaso, ¿no? También es la realidad de muchos jóvenes que a veces truncan sus sueños, no terminan la universidad, no terminan el instituto, pero profesionalmente quizá les fue bien o quizá hicieron un emprendimiento, crecieron y de pronto la universidad quedó como una linda anécdota, pero pendiente, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a ellos? Fantástico si te funcionó y si quieres seguir así, sigue así y vas aprendiendo lo que necesitas para hacer crecer tu emprendimiento, lo que te hace más feliz. Sin embargo, si lo tienes en tu carpeta de pendientes y es algo que tú dices, uy, me hubiera gustado, estúdialo. No lo dejes en tu bandeja de pendientes, porque el pendiente con los años se convierte en algo que es súper pesado de manejar, que es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento pesa. El arrepentimiento pesa mucho más que el pendiente. Viene pero así, ¡fua!, con plomo. Y con los años se multiplica, va creciendo y se hace cada vez más presente el, pucha, ¿cómo dejé pasar esto? ¿Cómo no hice esto? Y ya más grande es más difícil. Entonces, ve la manera de hacerlo si es que lo quieres hacer. Carla, si pudieras volver en el tiempo y darle un consejo a la Carla que recién empezaba su carrera, ¿qué le dirías a ella? Que la vida es 1000 veces más simple de lo que parece. Acá es complicada, acá es un nudo. La vida es 1000 veces más simple y nosotros la complicamos. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en el ecosistema de la percepción, de la imaginación, de la fantasía, coqueteando demasiado tiempo con el futuro, que es incierto y que todavía no sabemos si va a suceder. Y le diría a la Carla de hoy, primero que imagine el futuro que quiere para ella, no el futuro de que, ¿cómo estará la economía? ¿Conseguiré trabajo? No, eso no sabes. Define a dónde quieres llegar. Al menos el primer año de terminar tu universidad o tu carrera o lo que sea. Al menos ese mini futuro, ponlo ahí. ¿Cómo te ves? ¿Haciendo qué? ¿Dónde? Etcétera.
Y luego encárgate de avanzar y hacer lo posible para acercarte a ese futuro. Y encárgate del hoy, de todo lo que sí puedes controlar el día de hoy. Y eso es lo que funciona bastante bien. Me hubiese encantado hacer eso. Definir a dónde quiero llegar, mi destino, y luego ser Waze, ¿no? Justo hoy día, hace unos días, publiqué un video en Instagram, que ahí veo más temas de liderazgo sobre eso. Porque estaba yendo a un sitio y ¡pum!, bloquearon la pista. ¿Y qué hace Waze? No te dice, uy, sorry, me bloquearon el camino, regrésate a tu casa. No, Waze, ¿qué hace? Recalcula y te busca otra vía. Te vas a demorar más, tal vez sí, pero te hace llegar a tu destino. Entonces, el destino lo defines, que es algo que te mueva, que te emocione, porque necesitas ese motor. Y de ahí te vas acercando como Waze, ¿no? Vas viendo, pum, por acá se me cerró esta puerta, me voy por otra, se me abrió esto, Javier Prado, pum, vuelas. Y ahí vas viendo, ¿no? Bueno, Javier Prado no vuela, pero en el mundo del sueño, sí. De hecho, hace poco nos estabas hablando acerca del temor al fracaso. Y el fracaso es algo que detiene a muchísimas personas y nos detiene a nosotros mismos de iniciar cosas nuevas, de buscar oportunidades mejores. ¿Cómo es que tú manejas el fracaso y qué es lo que has aprendido de él? Yo también me bloqueaba y me paralizaba y decía, ay, mejor no me meto a estudiar mi maestría porque qué miedo, me va a ir mal, otra vez tengo que llevar cursos de números y soy una bestia. Entonces no me metía y te frena, ¿no? El miedo al fracaso te frena un montón. Lo que me ayuda es redefinir qué significa fracaso. Y fracaso no es que te vaya mal, no es que te desapruebes o te jalen en un curso o que te quedes sin trabajo. Eso no es fracaso. Fracaso es no intentar. Y ahí empecé a atreverme un poquito. Es no intentar. Ya cuando intentas, ya te estás empoderando bastante, estás creciendo un montón. Así te vaya mal, intentaste. Saliste de tu zona de confort y en ese proceso has destrabado un montón de habilidades y definitivamente uno crece cuando sale de la zona de confort. Te vaya bien o te vaya mal. Y aprender, ahora que hablábamos del iPhone, de los teléfonos, aprender un poco de lo que sucede en el mundo de la tecnología. ¿Sí o no? Cuando a veces se te cuelga la computadora y sale este mensaje, quieres reportar un error y de ahí sale una actualización de software. Esas actualizaciones que también hay en el teléfono son porque las personas reportan el error, usan esa información y prototipan. Y el iPhone 16 y el 17 y el 18 y los que vengan se van a nutrir de todas las fallas que han tenido el 15, el 14, el 13. Entonces el equivocarte no es algo malo, te deja un montón de sabiduría. Lo que tenemos que entender es que o tratar de vivir no a través de etiquetas. Un error no te debe definir. Es información que duele. Hay que llorar un poco porque, pucha, me jalaron el curso, me botaron del trabajo, lo que sea. Lloras, pero con fecha de vencimiento. Hasta acá nomás. Y ahí dices, ya, ok, ¿qué aprendí de este proceso? ¿Qué aprendí? ¿Dónde está el reporte del error para actualizar mi software para mi siguiente intento? Y así empecé yo, porque yo me friqueaba, me paralizaba con el miedo al fracaso. Porque sobreproteges tu imagen, en verdad. Al menos yo hacía eso. Yo creo que se resume mucho en estar, en vivir el hoy, ¿no? Estar aquí es tan difícil a veces. Y cada vez más difícil, porque hay notificaciones de todas partes y las propias que uno se pone en la propia mente también y se hace un poco más complicado. ¿De dónde crees que viene, Carla, tu forma de ver el mundo, tu manera de ver el aprendizaje? ¿De dónde? No sé. ¿De dónde crees que se originó? La verdad es que no tengo idea. Siempre me han gustado las cosas, o sea, una mirada diferente. No sé si tiene que ver con... Yo creo que el déficit de atención, el TDAH, me ha ayudado porque no es déficit de atención, es todo lo contrario, es exceso de atención. Entonces, como que tienes la mirada donde se supone que debería estar, pero en verdad siempre estás mirando mil cosas, escuchando absolutamente todo y todo va entrando. Lo que no tenemos son buenos filtros, ¿no? Sí. Para decir, de esta cosa me ocupo después y me ocupo en mirarte, en estar acá al 100%. Claro. Entonces, no sé si eso puede haber afectado. La verdad es que no sé. La curiosidad sí.
definitivamente. La curiosidad siempre ha sido una cosa que me ha acompañado, y el deporte. El deporte definitivamente, porque el deporte te enfrentas te caes todo el tiempo, pierdes un montón de veces, tienes a tu entrenador que te presiona y tú te presionas y hay expectativas, pero te tienes que enfocar en tu resultado del día de hoy para tener un mejor resultado mañana y valoras la importancia de mejorar poco a poco y la magia del proceso. Yo creo que algo que le pasa mucho a personas creativas o que miran el mundo quizá de una manera diferente o que son muy curiosas es que pueden empezar 1000 proyectos a la vez y que pueden empezar, ya, quiero hacer esto, me interesó el tema, me voy a meter en esto, ya, y al día siguiente o a la semana, oye, este tema está increíble también y quiero aprender de esto y quiero un día... Sí, y quiero que un tiene día... su lado bueno y malo. Sí, ¿no? Tal cual. Y es algo que creo que también le pasa a algunas personas, que de pronto apreciar el mundo de esta manera creativa o ser muy curiosos puede también llevarte a no enfocarte en algo y de pronto probarlo todo, fallar en todo, acertar en todo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué consejo les darías a personas que piensan un poco así? Es bien loco porque el deporte te ayuda a manejar el miedo y no permitir que el miedo te maneje. A mí el miedo me ha manejado 1000 veces, son decisiones sobre todo personales, sobre todo ahí, me tenía ahí. Pero el deporte lo trepas a tu mochila todos los días y el día del campeonato pesa más, ¿no? Pero en todos los cambios el miedo se va a magnificar, siempre va a estar ahí presente. Pero ahí tienes que ver cómo el miedo no decide por ti, porque muchas veces lo hace. Y cada cambio que yo he tenido en mi vida me he muerto de miedo. O sea, el pasar del consumo masivo a educación para mí fue un salto triple mortal de espaldas. Entonces, porque yo no sabía nada de educación y empecé, en el área de marketing, en temas de liderazgo, pero luego me dan una posición académica para pasar como de decana de la Facultad de Negocios. Yo sé de negocios, pero tenía directores de carrera que eran 20 años mayor que yo y profesores que habían dictado toda su vida y yo nunca había visto un sílabus de una universidad peruana porque yo me gané una beca para estudiar fuera. Entonces yo veía ese sílabus y decía, Dios mío, no entiendo nada. Entonces, esto lo aprendí de un jefe hace no mucho, ya que habíamos firmado un contrato, un proyecto inmenso, estábamos volando de Paraguay a Lima, y yo le digo, oye, Raúl, ¿no te mueres de miedo de lo que acabamos de firmar? Y se empieza a reír y me dice, ay, Carlita, yo ya aprendí a confiar en mi intuición, firmar, y del miedo me ocupo después. Y esa lección a mí me marcó horrores. El miedo va a estar ahí, pero tú puedes decidir en qué momento te ocupas del miedo. Entonces, cuando hay algo en mí que me dice, ay, sí, dile sí a este proyecto, me digo sí al proyecto, el miedo, por supuesto que se multiplica, y ahí veo cómo empiezo a manejar el miedo. Pero si dejas que el miedo se magnifique antes de ese sí, te fregaste, pues no lo vas a hacer. Qué fuerte todo lo que nos dices, pero sí es realmente la verdad. Pero ¿no? cuesta, no es fácil. O sea, yo súper insegura, mucho miedo, mucho tratar de evitar equivocarme. Toda mi vida he tratado de evitar equivocarme, tenía pánico al error y ahora sí me estoy dando permiso de equivocarme. Ciertamente, Carla. ¿Y tú qué dices que ahora tu comunidad más activa está en TikTok? Tú como Carla Olivieri, ¿ves el resto de contenido que suben los coaches? Ahora hay coach de masculinidad, de feminidad, de productividad, sí. Todo da el 100%. ¿Te vas a servir agua? No lo hice el 100%. ¿Vas a levantar la mano? Suena todo. Es como que bien fuerte, ¿no? Ahora, y a veces este tipo de coach, por así decirlo, llega a resultar algo tóxico, algo así. ¿Qué opinión tienes acerca de todo este contenido de personas que ahora se autodenominan coach y quieren como que establecer nuevos estándares para cada una de las personas? Sí, yo tengo contenido en diferentes plataformas para más o menos diferentes públicos, porque mi contenido en Instagram es más de desarrollo, de liderazgo personal, desarrollo, emprendimiento. Es un poco diferente al que tengo en TikTok, que sí me puedo pasar en TikTok semanas sin publicar, pero ahí veo temas más de educación. En Instagram sí tengo un compromiso de por lo menos 5 de 7 días publico cosas. En LinkedIn sí es más empresarial, mi mensaje es diferente. O sea, hago 3 mensajes diferentes. En LinkedIn no todos los días tampoco, un par de veces y eso.
consumo poco redes sociales, porque hubo una época que sí me quedaba horas de horas y con mi déficit de atención ya lo de acá lo dejaba. Entonces yo limito mi consumo en redes, ¿cómo se llama? Mi actividad en redes sociales. No solo consumo, sino lo que yo hago y contestar mensajitos, porque trato de contestar. Entonces, cada vez que empieza el día y yo prendo algo en redes sociales que es para publicar mi primer video en Instagram en la mañana, cada vez que yo prendo una red social, activo mi temporizador 20 minutos. Y ese es mi tope, porque ya dije, ese es mi límite. 20 minutos entre lo que publico, contesto mensajes y consumo muy poquito por eso. Porque también, bueno, tengo que trabajar. Entonces, claro. ¿Qué pienso del tema de coaches y pseudo-coaches? Que hay de todo. Yo creo que ahí es bien importante decidir a quién sigues y qué tipo de contenido sigues. Yo sigo, no sé, algunas personas, o sea, no sé, escucho más podcasts, en verdad. Me encanta el tráfico que ahí tienes para estudiar una maestría de podcast, ¿no? Ahí escucho mucho de Harvard, de, no sé, MIT, temas de innovación, temas que me divierten. En redes sociales sí sigo algunos, no sé, pues a Simon Sinek, gurús que ya tienen experiencia, una reputación y que me divierte escucharlos. Y consumo también muchas sonceras que me hacen reír y me relajan cuando me voy a dormir, porque me gusta dormirme con una sonrisa y no con el noticiero y la mala noticia. Sí. Entonces, decidir a quién sigues es importante, ¿no? Y filtrar mejor, ¿no? Filtrar bien el tipo de cosas y el tipo de cosas a las que le vas a hacer caso. Porque hay de todo. Claro. No deja de haber una analogía igual con tu entorno, ¿no? O sea, a quien tú sigues es contenido que te va a salir más veces y probablemente va a estar presente en tu vida más veces. Entonces, también. Claro, ahí como que puede haber una influencia. Sí, y solo un paréntesis. En el caso de, ahora que dices tu entorno, en el caso de, por ejemplo, cosas que conducen a que yo emita una opinión, temas de política, cosas así, generalmente las personas escuchan y siguen a los que dicen las cosas, a los que creen en cosas como las que tú crees, pero también es importante escuchar el otro lado, siempre, porque uno tiene que conocer bien la realidad y tener cuidado de las polarizaciones, porque lo único que hacen es dividirnos más, y muchas personas están tomando decisiones de con qué amigos paro, pues si piensas diferente, ya te satanizo, ¿no? Y se han perdido muchas amistades por eso. Y pensar diferente no cambia a la persona que era tu amigo o tu hermano de repente, ¿no? Es verdad. Sí. Carla, ¿cuál ha sido el momento más wow de tu carrera? No sé. Yo creo... Se me vienen a la mente dos momentos que me marcaron. Uno es cuando me nombraron rectora de la universidad, que me moría de miedo y el síndrome del impostor se me prendió a la máxima potencia porque yo decía, ¿qué hago yo acá en Júpiter? Pero que me hayan nombrado y creer que vieron esa capacidad mía para poder manejar todo ese mundo, porque es bien complejo, para mí fue increíble. Y el otro es cuando dejé de ser rectora, en el 2021, y tenía que emprender. O sea, dejé de ser rectora no porque quise, sino que me quedé sin trabajo, ¿no? Porque ahí cambiaron cosas, entonces fue un momento muy duro porque dejaba un trabajo que realmente me apasionaba, quería un montón y estábamos haciendo cosas muy, muy simpáticas. Y fue muy duro porque tenía que reinventar mi vida. Entonces, ese momento fue increíble, con pánico, porque hoy tengo 57 años. Ya pasado los 50, colocarte es dificilísimo y reinventarte también, con 5 hijos. Entonces empecé a llenarme de todos los miedos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién les va a dar de comer? ¿No? Claro. Pero sí, empiezas después del pánico, empiezas a organizarte, a conectarte con tus capacidades, a mirarte a través de ellas, y ahora estoy feliz de haber iniciado mi negocio. Y digo, ¿por qué no lo hice antes? Tremendo, ¿no? Cómo este tipo de situaciones que podrían ser hasta catalogadas de traumáticas terminan abriéndote nuevas puertas.
Sí, el miedo el cambio te puede anular o puedes florecer, ¿no? Ahí depende de cómo lo vives, cómo respetas el proceso también. Y ya para poder cerrar este episodio que ha sido realmente increíble, nos gustaría que pudieras dirigirte a la cámara y te vamos a hacer la pregunta. Si pudieras dejarle un mensaje a todas las personas que quieren lograr algo wow, pero aún no se atreven, ¿qué les dirías? ¿Cuál es tu consejo? Que lo hagan, que se atrevan y nunca, y definitivamente que se miren a través del ojo de la posibilidad de ¿cómo se llama? Del potencial. Que no solamente, esta frase también me la escribí yo a mí, no soy lo que soy solamente, soy lo que soy más todo lo que puedo ser. Y enfócate en esa parte, en todo lo que puedes ser. Y ahí está la magia, en el potencial. Si no, pregúntenle a Gareca. Hubiese votado a todos los jugadores. Tremendo. Sí. Gareca se enfocó en todo lo que podían ser. Qué buena referencia. Carla, te cuento un poquito. Nosotros en WOW, como parte de nuestros programas de responsabilidad social, le damos internet de fibra óptica a muchos colegios nacionales en el Perú. Que a veces, claro, el Estado abre los colegios y hace toda la gestión, sí, pero deja calatos. claro, están las computadoras, las laptops, pero el internet pues no está. Entonces parte de nuestra misión también lindo. es, sí, vamos a cumplir ya, vamos a llegar al colegio número 500, casi medio millón de niños beneficiados en diferentes partes de Perú. Uno de los proyectos más lindos, honestamente, en los que hemos estado involucrados en WOW. Lindo. Sí, lindo. Y justo pensando en eso, quería preguntarte una última pregunta respecto a la educación quizá en Lima versus la educación en provincia, ¿no? En muchas provincias que son contextos tan diferentes, niños con contextos tan diferentes y profesores con contextos tan diferentes. ¿Cómo harías? ¿Cómo harías tú para de repente darle un mensaje a niños en diferentes partes de Perú con contextos tan complicados a veces para que no se rindan, para que no claudiquen en conseguir algo wow a futuro? He tenido la suerte de ir a diferentes pueblitos y ver esa realidad que es impresionante. O sea, pueblitos donde, sobre todo en la época de post-pandemia o durante la pandemia, que bueno, tuve que viajar por temas de mi marido, que con un celular estudiaba toda la familia y se lo turnaban y generalmente el hermano mayor era el que tenía preferencia y los otros hermanitos se soplaron también la clase del mayor. Que nunca se midan a través de lo que tienen y esta realidad. O sea, tu realidad hoy no va a definir a dónde vas a llegar más adelante, sino aprende a mirarte, a conectar contigo y justamente la adversidad es gran, ¿cómo se dice? Magnificador de las habilidades de liderazgo. Muchos chicos que la tienen muy fácil después la pasan muy mal porque no tienen habilidades para resolver problemas. Y ahí ya ellos tienen una ventaja importante, durísima, pero en realidad, si la miras con el otro ojo, es una ventaja que va a construir carácter. Y que no dejen de soñar porque para soñar y tener un objetivo que te entusiasme no necesitas ningún recurso, simplemente usa justamente la magia de ese objetivo, de esa ilusión que tú tienes como motor para que te desarrolles, sigas aprendiendo como sea, donde sea y poquito a poco te vas acercando a ese sueño. El sueño es movilizador, es súper potente. Qué lindo mensaje, Carla. De verdad que ha sido un episodio muy bonito. No, y gracias a ustedes. Qué buenas preguntas que han hecho. Bien ricos temas. Sí, hermoso. Es una conversación que he disfrutado mucho y estoy seguro que Fernando también a nivel personal. Y esto sí te lo digo, ha sido un lindo episodio. No sé si quieres dar un último mensaje antes de terminar el podcast. No se me ocurre, ¿no? Perfecto. Creo que lo hemos cubierto todo. Lo hemos cubierto todo. Bueno, y a los que nos están viendo, muchísimas gracias por ver este episodio. Estoy seguro que nos llevamos muchas lecciones, muchos aprendizajes de una persona que ha logrado inspirar también a mucha gente en internet, en TikTok, en Instagram, en LinkedIn y muchos otros lugares. Así que nada, muy agradecidos, Carla, por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Y gracias por sintonizar de Cero a WOW. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden seguir a WOW como WOW Perú Oficial en todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos.